¿Me Sí, parece la presentación? Gracias. esa es la pregunta. ¿Cuánto Bueno, porcentaje va vamos a a tener? iniciar la grabación entonces. Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase. Hoy vamos a desarrollar la parte de integración vectorial integrales de superficie. Es algo muy importante dentro de lo que es nuestro programa. La bibliografía básica es el Tom Apostol y el libro Stewart. También tenemos el análisis vectorial del Sound para resolución de ejercicios. Bueno, esto es del cálculo de varias variables del Stewart, capítulo, es de la octava edición de cálculo de varias variables de Stewart. El capítulo relacionado a integral definida de funciones escalares de una variable y posteriormente integrales dobles. No, la integral definida de funciones escalares de una variable. En principio esto va a ser un repaso. Esto es lo que desarrollamos en cálculo de análisis matemático 1, cálculo de una sola variable. Entonces vamos a repasar un poco lo que significa la integral definida. La integral definida se obtiene como el límite de una suma del producto de f de x sub i por delta x, de la sumatoria de igual a 1 hasta n, cuando el límite hace que n tiende a 0, n tiende a infinito, y delta x tiende a 0. Entonces, geométricamente, esto es el área bajo una curva. Porque estoy multiplicando la f de x sub i, que sería igual a la altura representada en el eje y, multiplicado por la base. Cada rectángulo se van sumando las áreas de esos respectivos rectángulos y la partición es desde 1 hasta n. Cuando n tiende a infinito, la cantidad de particiones tiende a infinito, automáticamente delta x tiende a 0. Entonces el área bajo esta curva se vuelve exacto en el límite. Y eso es lo que se calcula mediante la integral definida. De esta forma se define la integral definida, el límite de la sumatoria de un producto. Para esto, la función debe ser continua en el intervalo determinado, f de x. Tiene que ser una función continua. Eso significa gráficamente que puedo graficarlo sin soltar el pincel, en este caso el mouse, en un punto donde es necesario soltar el pincel o el mouse para pasar al siguiente punto. Ese es un punto de discontinuidad que se refleja en la discontinuidad gráfica. Ese es el concepto que hay que entender primero para avanzar a la parte de integral doble, que sería integral ya múltiple. Una integral doble y después vamos a desarrollar integral triple. La integral doble es una integral que se desarrolla a través de un dominio situado en un plano, un dominio de dos variables. Entonces tenemos la integral doble de f de x sub i, diferencial área, a través de un dominio D. Ese dominio D representado en la figura como una superficie en un plano. Existen dos regiones, dos tipos de regiones. La región tipo 1 es la que está limitada por dos rectas paralelas al eje Y. Entonces, esta región tipo 1 tiene esta forma, y la región tipo 2 que está limitada por dos rectas paralelas al eje X. Vamos a desarrollar primero lo que es la región tipo 1. Para desarrollar la integral de f de x sub i diferencial área, el concepto es el mismo que la integral de una sola variable. Sería la sumatoria del producto de f de x sub i multiplicado por un delta área. Una manera de interpretar ese desarrollo es definir una función
f mayúscula de x sub i a partir de la función f minúscula de x sub i, de tal manera que esa función esté definida en una región R, que es este rectángulo que está aquí, de manera que la función f mayúscula tiene valores 0 fuera de la región D y valores igual a f minúscula dentro de la región D. Entonces, esta integral, que es la sumatoria de f de x sub i por diferencial área en la región D, va a ser exactamente igual a la sumatoria de f mayúscula por diferencial área para la región R, que es un rectángulo. ¿Y cómo se integra, cómo se integraría esto? El área de un rectángulo es base por altura. Entonces podemos desarrollar de esta manera, dividiéndolo en un dominio rectangular desde C hasta D, que sería la altura, y desde A hasta B, que sería la base. Entonces multiplicamos la f mayúscula por una región rectangular. Esta función es tal que es igual a 0 si la función está fuera del dominio D. Es decir, si i es menor a g1 de x, que sería esta función que limita por debajo, y i es mayor a g2 de x, que sería la función que limita por arriba. Entonces, cuando x y reside fuera del dominio D, la función f mayúscula es igual a 0. Por lo tanto, podemos hacer la siguiente relación. La integral que vamos a hacer primero, que sería la integral desde C hasta D de f de x y por diferencial y, en ese orden, va a ser igual a la integral de f mayúscula desde g1 de x hasta g2 de x. Para cada valor, ¿verdad?, de x, podemos hacer este desarrollo, desde g1 de x hasta g2 de x. ¿Por qué esto? Porque fuera de ese dominio es igual a 0. Así que el 0 no es necesario escribir aquí, en esta igualdad. Sería, en todo caso, 0 más este valor. Y como la función f mayúscula no tiene valores fuera de este rango, desde g1 hasta g2 de x, entonces podemos reemplazar por la función f minúscula, llegando así a la conclusión de que esta integral es exactamente igual a esta integral. ¿Cómo se efectúa esta integral? Se integra con respecto de y después hacemos como una integral definida en la cual reemplazamos en g1 de x y en g2 de x la función y restamos aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo. Eso es para una región tipo 1. Acá podemos observar entonces la región tipo 1, que es la figura de la izquierda, una figura limitada por dos rectas paralelas al eje Y. Entonces la integral de f de x y, de y diferencial y por diferencial x, vamos a hacer de esta manera. Primero integramos la función de x y con respecto de y. En ese proceso, la x consideramos como constante e integramos solamente la variable y. Y desarrollamos la integral definida desde phi1 de x hasta phi2 de x. Entonces, el resultado de esta integral, que sería ya una función de x, volvemos a integrar con respecto de x, con los límites desde a hasta b. Eso es para una región tipo 1. Y para la región tipo 2, hacemos el proceso inverso. Primero integramos la función respecto de x, desde phi1 de y hasta phi2 de y. ¿Qué es phi1 de y? Es la función que limita a la izquierda, es x igual a phi2 de y. En este caso se despeja la x en esta función. Y la función de la derecha es x igual a phi2 de y.
Una región del tipo 2 es la que está limitada por dos rectas paralelas al eje X. Entonces, primero en ese caso integramos la función respecto de y para calcular el área que está aquí destacado en color rojo. Y después multiplicamos, después integramos con respecto de e integramos como integral definida desde C hasta D. Entonces, primero integramos la función f de x y con respecto de x, desde phi1 de y hasta phi2 de y ese resultado volvemos a integrar con respecto de y desde C hasta D. Si las regiones son del tipo 1 y del tipo 2 a la vez, entonces puede hacerse en cualquiera de los dos órdenes. Se puede cambiar este dominio por este otro, son equivalentes. ¿Cómo sería una región del tipo 1 y del tipo 2 a la vez? Por ejemplo, puede ser una circunferencia. La región es un círculo. La región limitada por la circunferencia, o sea, el círculo. ¿Por qué? Porque el círculo puede estar limitada por dos rectas verticales paralelas al eje Y. En ese caso sería una región tipo 2. Y también puedo tomar como dos rectas limitadas por dos rectas horizontales, perdón, como una superficie limitada por dos rectas horizontales. En ese caso sería una región tipo 2. En el primer caso, dos rectas verticales formaría una región tipo 1. Y en el segundo caso, dos rectas horizontales formaría una región del tipo 2. ¿Por qué puede ser limitado por rectas verticales horizontales? Porque esas rectas van a cortar a la superficie en un solo punto, en un extremo de esa circunferencia. Entonces, perfectamente puede igualarse con la región del tipo 2 y con la región del tipo 1 porque esas rectas van a tocar a la superficie en un solo punto. También entonces es una región tipo 1. Ahora hay superficies que no pueden ser región tipo 1 y tipo 2 a la vez. Por ejemplo, tenemos una superficie de esta clase, por ejemplo. Yo tengo una recta paralela al eje X abajo y aquí dos funciones, arriba dos funciones que puedo representar como X igual a G1 de y X igual a G2 de Y. Entonces esta región es del tipo 2. Por abajo es cortada por una recta paralela y por arriba sería por una recta paralela que pasa por un punto nada más de la superficie. Yo no puedo dividir esta región, no puedo considerar esta región como tipo 1, salvo la divida en dos partes. Entonces podría así considerar si divido en una sección en la cual una parte es la región tipo 1 y también la otra parte región tipo 1. Eso vamos a ver detalladamente con los ejercicios. Una aplicación del cálculo de integral doble es el cálculo de volumen. Y es una forma también de interpretar geométricamente la integral de superficie, la integral doble. La integral desde phi1 de x hasta phi2 de x, bajo el concepto que desarrollamos en cálculo 1, es el área de cada sección. Sería esto. Integral de f de x desde a hasta b. En este caso es la integral de f de x de sub i desde phi1 de x hasta phi2 de x.
qué es phi1 de x y qué es phi2 de x. Son las funciones que limitan a esta superficie. La coordenada y igual a phi1 de x e y igual a phi2 de x. Si esa área multiplicamos otra vez por la tercera dimensión, que en este caso es diferencial x, y sumamos, tendríamos la sumatoria de las áreas de x, porque para cada x hay un área diferente, multiplicado por delta x. Si yo a cada área multiplico delta x, estoy sumando volúmenes de unos prismas que tienen base de forma de área de x. Entonces en el límite, si sumo todos los volúmenes, cuando delta x tiende a 0 y cuando n tiende a infinito, voy a estar calculando desde i igual a 1 hasta n, voy a estar calculando el volumen de esta figura. Entonces esta integral doble es igual al volumen de toda esta región que está señalada en el gráfico. Esa es la interpretación geométrica de la integral doble. En resumen, aquí tenemos para una región tipo 1, la integral a través del dominio de f de x sub i diferencial área es igual a la integral iterada, porque hacemos dos veces. Primero integramos respecto de y el resultado respecto de x. Primero hacemos esta integral, la integral de f de x sub i diferencial y desde g1 de x hasta g2 de x. Aplicando el teorema de Leibniz o el segundo teorema fundamental del cálculo, entonces tenemos un resultado que volvemos a integrar con respecto de x, desde a hasta b. Eso es para una región del tipo 1. Y para una región del tipo 2, que sería esta región, primero integramos respecto de x con límites desde h1 de i hasta h2 de i. Y por último integramos con respecto de i desde c hasta d, que serían los límites determinados por las rectas paralelas al eje x. Sería desde i igual a c hasta i igual a d. Aquí tenemos un ejemplo. Lo primero hay que definir si esta región es del tipo 1 o es del tipo 2. En este caso, comparando esta forma que tenemos en la superficie con estas dos regiones, ¿a cuál les parece que corresponde? Si están limitadas por rectas verticales es región tipo 1. Y si está limitada por rectas horizontales es una región tipo 2. Es decir, dos funciones que están limitadas por por rectas verticales o rectas horizontales respectivamente. Podemos ver esta función con dos funciones limitadas por rectas verticales. ¿Por qué rectas verticales? Porque esa recta vertical pasaría por el punto menos 1, 2 y pasaría por el punto 1, 2. En un solo punto coincide con la superficie, pero igual está limitada por dos rectas verticales. No puede ser rectas horizontales. ¿Por qué? Porque si yo coloco una recta horizontal aquí, la otra estaría colocando en el origen, entonces me quedaría un hueco en esta parte que no pertenece a la región D. Podría ser una región tipo 2 si es que yo divido en dos partes. Por ejemplo, una que llegue hasta este punto
Entonces acá tendría una región 1 y la región 2 sería una región que contiene tanto a la región D como a la región que está en un hueco, la región 1. Entonces, en ese caso, yo puedo restar la integral de esta región tipo 2, que sería menos la integral de la otra región tipo 2, que sería la parte hueca. Entonces, la diferencia entre estas dos superficies sí me va a dar la región D. Se puede hacer también con regiones del tipo 2, solamente que en este caso es más sencillo hacer de una sola vez con una región del tipo 1. ¿Por qué? Porque está limitada por dos rectas verticales y son dos funciones que yo puedo limitar por dos rectas verticales. Esta función de abajo es lo que vamos a llamarle G1 de X o F1 de X, no importa la letra en realidad. G1 de X y esta de arriba, la función de arriba sería G2 de X. Y 2 es igual a G2 de X y 1 es igual a G1 de X. Siempre tiene que ser la de abajo G1 y la de arriba G2. Entonces a la hora de reemplazar voy a restar la función de arriba menos la de abajo. ¿Cuánto es G1 de X? G1 de X es igual a 2x cuadrado, que es una parábola. Sería esta curva que está abajo. Y G2 de X es igual a 1 más x cuadrado. Entonces ahí coloco los límites de integración. La función es x más 2y. Esto escribo igual. Desde la primera integral voy a hacer diferencial y. Desde y1, que es igual a g1 de x, que es igual a 2x cuadrado, hasta y2, que es igual a 1 más x cuadrado. Y por último, desde a hasta b, que es x igual a igual a menos 1 y x igual a b igual a 1 positivo, que serían las rectas x igual a 1 y x igual a menos 1, respectivamente. Rectas horizontales que limitan a esta superficie. Entonces la última integral es desde menos 1 hasta 1. La primera integral se hace respecto de y. Entonces x es como una constante. La integral de x es x por y. La segunda integral, esta integral 2y con respecto de y es igual a 2y al cuadrado dividido 2. Es igual a y al cuadrado. Entonces ahí hice la primera parte de la integral y tengo que evaluar como una integral definida desde 2x cuadrado hasta 1 más x cuadrado. Reemplazo y igual a 1 más x cuadrado, sería x por 1 más x cuadrado, más y al cuadrado, que sería más 1 más x cuadrado elevado al cuadrado, menos la función evaluada en 2x cuadrado, menos x por 2x cuadrado, menos y al cuadrado, que sería igual a 2x cuadrado al cuadrado. Se desarrolla todo esto algebraicamente y nos queda este polinomio. Integramos ahora respecto de x este polinomio y reemplazamos en 1 y en menos 1 aplicando la regla de Leibniz, o sea, el segundo teorema fundamental. La función evaluada en 1 menos la función evaluada en menos 1. Y por último tenemos ya el resultado, que sería 32 sobre 15. En este caso es una integral doble, nos dice que es volumen precisamente. Si x más 2y es igual a z, entonces geométricamente representaría a un volumen.
Aquí no dice explícitamente eso, así que tenemos un resultado 32 sobre 15 precisamente es, que no precisamente es un volumen. Puede ser, por ejemplo, cualquier función que yo multiplique por un diferencial área. Puede tener alguna otra utilidad, inclusive en la física. Cuando yo multiplico presión por área, por ejemplo, tendría la fuerza. En este caso es simplemente la integral de una función diferencial área, pero puede tener muchas aplicaciones y una de ellas es el cálculo de volumen cuando z es la función. Bueno, entre las propiedades de las integrales dobles tenemos la linealidad, que dice que la suma de dos integrales en el mismo dominio se pueden desarrollar de forma independiente y sumar los resultados, y que la constante puede sacarse fuera del signo de la integral. Entonces, estas son las propiedades de linealidad. La propiedad también que sería de adición de los dominios es la siguiente. Yo un dominio puedo dividirlo en dos partes, y es lo que quisimos hacer, o representamos acá. Yo puedo dividir en dos partes este dominio y restar las integrales, por ejemplo. Entonces, si divido en dos partes del dominio, la integral de la función a través de ese dominio es igual a la suma de las integrales a través del dominio 1 más el dominio 2, que sería la división del dominio D. Puedo dividir en varias partes del dominio y sumar los resultados, entonces tengo la integral del dominio total. En coordenadas polares también se puede calcular la integral doble. Para recordar, las coordenadas polares son aquellas que relacionan x, y con r y θ, con estas ecuaciones. R cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, que sería el radio polar. X es igual a r por coseno de θ e y es igual a r por seno de θ. Que es básicamente la ecuación de la circunferencia, pero cuando r es variable puede representar diferentes figuras. Cuando hay una función de r en función de θ, por ejemplo, puedo desarrollar diferentes tipos de figuras. Para cambiar las coordenadas polares en una integral doble, se procede de la siguiente manera. X es igual a r coseno de θ e y es igual a r seno de θ. Y el diferencial área es r por diferencial θ. ¿De dónde sale eso? Se puede interpretar de forma gráfica. R por diferencial θ, que básicamente sería el diferencial área en coordenadas polares. Diferencial r es una de las dimensiones y la otra dimensión es r diferencial θ. Entonces el producto de estas dos dimensiones es igual al diferencial área. Y también se puede demostrar a través de lo que es el jacobiano, que vamos a ver más tarde, y el producto vectorial fundamental. Eso vamos a ver enseguida. Por ahora, el diferencial superficie en coordenadas polares es igual a r diferencial r por diferencial θ. Entonces, ¿cómo hacemos el cambio de coordenadas? Hacemos x igual a r por coseno de θ e y igual a r por seno de θ, y diferencial área igual a r por diferencial θ. Siempre y cuando tenga alguna utilidad, ¿verdad? La figura tiene que ser simétrica con una forma polar. Aquí se puede ver una figura que está limitada en θ igual a alfa y θ igual a beta, que serían dos rectas que parten del origen y van hacia el punto.
rectas radiales serían, porque todo el ángulo alfa es constante en esa recta. Entonces la última integral que voy a hacer es diferencial θ, porque voy a estar integrando límites constantes. Entonces en ese caso se puede hacer un cambio de coordenadas de esta manera y el radio puede ser variable. Acá se puede observar que este radio es una función de θ. Sería H1 en función de θ. Y este radio 2 es H2 en función de θ. Entonces, si yo resto la función evaluada en H2 de θ menos la función evaluada en H1 de θ, voy a estar calculando la región del área limitada por esas curvas H1 de θ y H2 de θ. Y θ igual a alfa y θ igual a beta. Tiene que tener una forma similar a esto para que yo pueda aplicar este tipo de integrales. Para una superficie más general, ya de forma vectorial, el área se puede escribir de esta forma, como límite de la sumatoria desde i igual a 1 hasta m y desde j igual a 1 hasta n de delta t y j, donde delta t y j es un plano horizontal, el cual en el límite forma la superficie. Yo estoy sumando todos los rectángulos, en realidad no son rectángulos, sino paralelogramos de forma general. Pueden ser en algunos casos rectángulos perfectos. Paralelogramos delta t y j. Para un solo paralelogramo podemos definir de esta forma que la superficie sería el producto de A por B vectorialmente y su módulo. Nosotros habíamos desarrollado que el área de un paralelogramo es igual al módulo del producto vectorial de A por B. Bueno, ahora hacemos lo mismo, pero a un nivel diferencial. Entonces, ¿cuánto es A y cuánto es B? A es igual a delta X sub I más f de X, que sería la derivada parcial de f con respecto de X multiplicado por delta X. Esto sería la altura delta Z. Entonces, ese es el vector A. Y el vector B es igual, en este caso, a delta I más la derivada parcial de f con respecto de I por delta I versor K, aquí versor J. Entonces esos son los vectores A y B. Si hacemos el producto vectorial y tomamos un módulo, tenemos el diferencial área. Cuando delta X tiende a 0 y delta Y tiende a 0. Delta TI sub J, que sería el área del paralelogramo, es el módulo del producto vectorial de A por B. Y aquí sale la fórmula, ¿verdad? Que el diferencial superficie va a ser en este caso, el diferencial superficie va a ser la raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial de f con respecto de I por diferencial I elevado al cuadrado más la derivada parcial de f con respecto de x elevado al cuadrado, y el diferencial I podemos sacar fuera de la raíz y nos quedaría acá diferencial I diferencial x.
fuera de la raíz. Entonces tenemos 1 más la derivada parcial de f con respecto de y elevado al cuadrado, más la derivada de f con respecto de x elevado al cuadrado, y se toma la raíz cuadrada multiplicado por diferencial y por diferencial x. Esto es para obtener el área de una superficie que no sea plana. Entonces con esta fórmula, con este desarrollo, yo puedo calcular el área de una superficie. Vamos a ver otro enfoque vectorial más adelante. Este enfoque es desde el libro del Stewart, el cálculo de varias variables de Stewart. Vamos a desarrollar también un enfoque totalmente vectorial. Para la bibliografía Tom Apóstol, volumen 2, en la página 479, tenemos cómo se realiza el cambio de variables en una integral doble. Cuando yo tengo una función de x e y quiero pasar a una función de u, b, aplico algo similar a esto, que es el desarrollo de la integral de a hasta b, f de x diferencial x, es igual a la integral desde c hasta d de f de g de t por g' de t diferencial t, que es lo que está aquí, es la regla de la cadena. Para el cambio de variable, aquí lo que hacemos es aplicar el cambio de variable, entonces el diferencial x queda como g' de t por diferencial t. Eso se puede aplicar para una integral doble. ¿De qué manera? De esta forma. Cuando yo tengo una función vectorial de dos variables, tengo una representación paramétrica de una superficie en función de dos variables, r de u, b. Esto representa una superficie en el espacio. Siempre y cuando estas funciones sean continuas, entonces la superficie va a ser continua. Para hacer el cambio de variable, lo que aplicamos es f de x de u, b, haciendo el cambio x igual a x de u, b, y es igual a y de u, b, multiplicado por una matriz, por una determinante de una matriz que se llama jacobiano, que es esta matriz, que vendría a ser el equivalente de la derivada g', pero en dos dimensiones. Esta matriz se compone de la derivada parcial de x con respecto de u, la derivada parcial de y con respecto de u en la primera fila, y en la segunda fila la derivada parcial de x con respecto de b y la derivada parcial de y con respecto de b. O sea, hacemos el determinante de esta matriz y se puede calcular ya el cambio de variable aplicado con el jacobiano. ¿Cómo se demuestra que esto es válido? Aquí podemos demostrar que las regiones en el plano u, b y en el plano xy, en este caso el plano xy es una región representada con esta superficie, y u, b es este rectángulo. Entonces, haciendo este cambio de variable x igual a x mayúscula de u, b, volvemos a la representación inicial, y igual a y mayúscula de u, b. B1 por delta U es igual por B2 por delta B. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Es el área limitado por estos vectores B1 delta U y B1 delta B. Podemos sacar fuera del producto vectorial y del módulo delta U y delta B, y tenemos el módulo de B1 por B2, que serían estos lados del paralelogramo multiplicado por delta U y delta B. Y acá encontramos la relación para igualar esta superficie que digamos que está en un paralelogramo inclinado con este rectángulo que sería un paralelogramo recto. Hacemos la igualdad. La derivada parcial de x con respecto de u, la derivada parcial de x con respecto
de y con respecto de u, y en la coordenada z 0 para hacer el producto vectorial. Y en la segunda fila la derivada parcial de x con respecto de b y la derivada parcial de y con respecto de b. Y la tercera coordenada 0. Como esto es una región plana, entonces no tiene la tercera coordenada. Desarrollando esto, ahí obtenemos el jacobiano, que sería la forma de igualar el área de este rectángulo con el área de este paralelogramo, que estaría en una forma inclinada. Y como tiene rectángulos iguales, entonces los diferenciales áreas son iguales. O tiene áreas equivalentes del rectángulo con el del paralelogramo. Eso es lo que me permite cambiar el diferencial área por el producto del jacobiano por diferencial u y diferencial v. En una superficie tridimensional, la representación matemática de forma paramétrica y de forma vectorial es mediante dos variables, que se interpreta de la siguiente forma. Una curva tiene solamente un grado de libertad, por eso es una función de una sola variable. Para una superficie en un punto determinado, existen dos grados de libertad, porque el punto puede moverse a una región, hacia una dirección o hacia otra dirección. Debe tener dos grados de libertad o que determinarían el movimiento para ir generando la superficie. Y es por eso que la representación paramétrica vectorial de una superficie debe ser de dos variables, representada de esta forma: x en función de u, b, y en función de u, b, y z en función de u, b. En donde si esta función es continua, entonces la gráfica de esta función también va a ser continua y va a representar una superficie continua, una superficie que no tiene saltos discontinuos de forma gráfica. Un ejemplo es una esfera de radio 1. Yo tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 igual a 0. O x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Esa sería la ecuación escalar de la esfera. De una forma explícita, yo puedo despejar la z. Despejo la z y tengo que va a ser igual a raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Como es una raíz cuadrada, también tiene el negativo raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces ahora yo puedo representar esto con una forma explícita. Sería la ecuación x igual a x, y igual a y z igual a raíz positiva para la parte de la superficie que está hacia arriba de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces ahí tendría una función paramétrica en función de dos variables. Esa variable serían la variable x e y. R de x y va a ser igual a x versor y más y versor j más z, que es igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y al cuadrado versor k. Y ahí podemos hacer una relación, ¿verdad? De que la función vectorial para una esfera es función de dos variables nada más, x e y. La tercera variable, z, ya es función de x y función de y. Entonces necesitamos dos variables para representar una superficie de forma vectorial o paramétrica. Esta sería la relación. Como el dominio finalmente va a ser en dos variables, el dominio de integración estaría en un plano u, b, donde u puede ser o debe ser perpendicular a b. Y la imagen de este dominio, representado por la letra T, va a ser la superficie tridimensional representada con la ecuación vectorial
x de u, b más y de u, b, j más z de u, b versor k. Mediante esta transformación que sería las funciones x, y z respectivamente. De esta forma sería la representación paramétrica de una superficie entonces. Tenemos que dejar en función de dos variables, u y b, representado en un dominio plano. Y la imagen de ese plano o de esa región determinada aquí con la letra T va a ser la superficie tridimensional o superficie S, que es la superficie que vamos, en la cual vamos a hacer algún cálculo de integral de superficie. Aquí tenemos algunos ejemplos. La representación paramétrica de una esfera. La esfera se puede representar de esta forma, con dos ángulos, el ángulo U y el ángulo B. El ángulo U en este caso es el ángulo con respecto de X de la proyección del radio vector. Es un ángulo horizontal. Y el ángulo B es el ángulo, para este caso, el ángulo entre el radio vector y el plano XY. Entonces X va a ser igual a A por coseno de U por coseno de B, donde A es el radio. U y B son los ángulos que van a cambiar, son las variables. Y va a ser igual a A por seno de U por coseno de B y A es igual a seno de B. ¿De dónde sale esto? Directamente X igual a A por coseno de U, porque es la proyección del radio, que es A, multiplicado por coseno de U. Y otra vez multiplicado por coseno de B para sacar la proyección de la vertical. En realidad primero hacemos el radio, que es A, multiplicado por coseno de B. De esa forma obtenemos esta línea horizontal. Y esta línea horizontal volvemos a proyectar sobre el eje X multiplicando por coseno de B. Por coseno de U. Y por eso multiplicamos primero por coseno de B y después por coseno de U. Para el caso de Y, la misma cosa. Tenemos el radio vector. Para hacer la proyección a la horizontal, tenemos que multiplicar por coseno de B. Este es el ángulo B, multiplicamos por coseno de B. Y una vez que tenemos ya esa proyección horizontal, para proyectar al eje Y, en este caso, multiplicamos por seno de U, que sería esta parte, por seno de U. Y la coordenada Z es igual directamente a A por seno de B, que sería el cateto opuesto, teniendo como hipotenusa al radio A y como ángulo al ángulo B. Entonces por eso es A por seno de B. Y todas estas coordenadas salen de la gráfica que está en esta representación paramétrica. Una superficie completa para el plano U, B va desde U igual a 0 hasta U igual a 2pi. Y desde B igual a menos pi sobre 2 hasta B igual a pi sobre 2. Ahí se puede observar que si ese es el recorrido del ángulo, entonces la esfera se genera totalmente. Entonces el dominio T, en este caso, es un rectángulo. Este dominio T, si aplicamos estas reglas, esta fórmula, entonces se genera una esfera en el espacio tridimensional. Algo muy importante en el cálculo de integrales de superficie es el producto vectorial fundamental. Teniendo
esta representación vectorial R de U, B, podemos hacer la derivada parcial de R con respecto de U y la derivada parcial de R con respecto de B. Si multiplicamos esas dos derivadas parciales, tenemos lo que se llama producto vectorial fundamental, en la cual su determinante representa un papel muy importante porque es el diferencial superficie de este paralelogramo que en el límite representa la superficie diferencial S, el diferencial S, que tiene lados diferencial R con respecto de U, multiplicado por diferencial U o delta U. Y el otro lado es la derivada parcial de R con respecto de B, multiplicado por diferencial B o delta B. Entonces, si yo multiplico vectorialmente estos dos vectores, voy a obtener el área del paralelogramo. Y el área del paralelogramo, este en el límite es un área diferencial, que es el diferencial superficie. Esta fórmula tienen que saber, ¿verdad? Este desarrollo y esta interpretación. Para obtener entonces el diferencial superficie, tengo que hacer el módulo del producto vectorial fundamental. Otra cuestión importante es que este producto vectorial fundamental genera un vector perpendicular a la superficie. Por la definición misma del producto vectorial, como este es un vector tangente a la superficie y este también es un vector tangente a la superficie, entonces pertenece al plano tangente. Y el producto vectorial fundamental es el producto de dos vectores tangentes a la superficie. Por lo tanto, el resultado del producto vectorial va a ser perpendicular a ambos vectores. Sería perpendicular al plano tangente y por lo tanto también perpendicular a la superficie en ese punto. Siempre que yo haga el producto vectorial fundamental, entonces voy a obtener un vector perpendicular a la superficie. Esta sería la forma vectorial de obtener un producto, una perpendicular a una superficie. Otra manera también es, si yo tengo la superficie, la fórmula o la ecuación de esta manera, de forma escalar, f de x y z igual a una constante. Entonces, si hago el gradiente de esta superficie, de esta función, me va a dar un vector perpendicular a la superficie, que sería un vector coincidente con la dirección de este vector. Lo que quedaría analizar ahí es el signo de forma a tener si la orientación es hacia afuera o hacia adentro de la superficie. Una superficie con representación explícita es cuando, como en la esfera que dimos de ejemplo, yo puedo despejar la función en función de x y de y. Entonces, R de x y va a ser igual a x versor y más y versor j más z, que es función de x y versor k. El producto vectorial fundamental sería la derivada parcial de r con respecto de x, igual a y, la derivada del versor j sería 0, y versor j tiene derivada 0, más la derivada parcial de f con respecto de x versor k. La derivada parcial de r con respecto de y es j más la derivada parcial de f con respecto de y versor k. Entonces hago el producto vectorial fundamental. La primera fila es ijk, la segunda fila es la derivada parcial de r con respecto de x y la tercera fila es la derivada parcial de r con respecto de y. Hago el desarrollo de este producto vectorial fundamental y tengo que la componente del versor y es negativo la derivada parcial de f con respecto de x. La componente del versor j es negativo, derivada parcial de f con respecto de y versor j, más el versor k. La raíz cuadrada de este producto vectorial fundamental
va a ser igual al diferencial superficie. Diferencial superficie va a ser igual a la raíz cuadrada del producto. O sea que el módulo del producto vectorial fundamental es igual a la raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial de f con respecto de x al cuadrado más la derivada parcial de f con respecto de y al cuadrado. Otra manera, mucho más interesante de encontrar el diferencial superficie en una superficie paramétrica de forma explícita. La otra forma era la que muestra el libro Stewart, que sería esta, una forma más geométrica. Y esta forma es mucho más analítica y mucho más robusta. Otra manera de demostrar el diferencial superficie cuando yo puedo representarlo de forma explícita. Aquí tenemos la ecuación de una esfera que se toma el hemisferio superior de 0 a 2pi, que sería para la variable u, y 0 hasta medio pi para la variable b. Entonces hacemos el producto vectorial fundamental, haciendo primero las derivadas parcial de r con respecto de u y la derivada parcial de r con respecto de b. Eso se hace simplemente tomando como variable en el primer caso la variable u y constante la variable b. Y en el segundo caso se deriva con respecto de b, se toma constante entonces la variable u y se toma variable la variable b. Después hacemos el producto vectorial fundamental, que es igual en este caso a por coseno de b por r de u, b. Como establecimos anteriormente, el producto vectorial fundamental es un vector perpendicular a la superficie. Eso es debido a que la derivada parcial de r con respecto de b y la derivada parcial de r con respecto de u son vectores tangentes a la superficie. Aquí se demuestra de una forma de que haciendo constante una de las variables, lo que se forma es una curva. Por ejemplo, si hago constante la variable u, entonces tengo una curva en función de la variable b. La derivada parcial con respecto de b sería una recta tangente a esa curva. Y si hago al revés, hago constante la variable b y variable la variable u, tomo una curva r en función de u, su derivada parcial va a ser tangente a esa curva. Entonces voy a tener dos rectas tangentes a la superficie. Por lo tanto, el producto vectorial va a ser perpendicular a esas dos rectas, que son tangentes a la superficie o tangentes al plano que es tangente a la superficie. Sería perpendicular al plano tangente a la superficie. Y tenemos en el 12.4 unos ejercicios que vamos a resolver posteriormente. El área de una superficie calculamos de la siguiente manera. Teniendo el diferencial superficie, hacemos integral diferencial superficie. Entonces, el área va a ser la integral del diferencial superficie. ¿Cuánto es el diferencial superficie? El módulo del producto vectorial fundamental multiplicado por el diferencial u por diferencial b. Esto es diferencial superficie. Sería la forma de calcular el área de una superficie cualquiera. En el caso de una superficie explícita, entonces tenemos esto. El área de la superficie en la región S va a ser igual a la integral doble de 1 más la derivada parcial de f con respecto de x al cuadrado más
la derivada parcial de f con respecto de y al cuadrado, raíz cuadrada, diferencial x, diferencial y. Y el dominio de integración va a ser en el plano u, b, en este caso, en el plano xy, que sería la proyección de esta superficie sobre el plano xy. Y la región T sería la sombra de esta proyección o la proyección de esta superficie. Sería equivalente a hacer una proyección que es básicamente como la sombra de esta superficie, teniendo todos los rayos paralelos y verticales. Entonces, lo que se forma aquí en sombra sería la proyección de esta superficie al plano XY. La normal podemos calcular de esta forma: la derivada parcial de R con respecto de X multiplicado vectorialmente por la derivada parcial de R respecto de Y. Y en ese aspecto, si tomamos módulo a esto, podemos considerar de esta forma también una fórmula para calcular el área. 1 dividido coseno de delta, donde coseno de delta va a ser igual a n por k dividido n por módulo de k. Esto es aplicando la fórmula de ángulo, la fórmula de la definición de producto escalar y el ángulo. A por b es igual a módulo de a por módulo de b por coseno del ángulo comprendido entre a y b. En este caso se llama delta. Es otra opción para el cálculo del área. También vamos a dejar pendiente estos ejercicios 12.6 para la siguiente clase. Y la definición de integral de superficie es cuando yo estoy multiplicando una función por la superficie. Si particularmente esa función es igual a 1, entonces sería la superficie misma, sería el área. Pero puede que no sea 1 la función, sino sea una función escalar de dos variables. O sea que en realidad de tres variables, pero aplicada a la superficie. Una función escalar o campo escalar puede ser una función vectorial, y una tercera opción que es el producto escalar de una función vectorial f por la normal a la superficie. Esta integral se llama flujo a través de una superficie. Dos integrales se pueden relacionar de esta manera. Si R minúscula y R mayúscula son dos funciones regularmente equivalentes, esto significa que generan una superficie equivalente. La superficie tiene que ser regular. Para que la superficie sea regular, sus derivadas parciales tienen que ser continuas. La derivada parcial de R con respecto de U y la derivada parcial de R con respecto de B. Si estas derivadas son continuas, su normal es continua porque el producto vectorial sería también una función continua. Entonces la función cuya normal es una función continua, cuyo producto vectorial es una función continua, es una función que se llama regular. Y si son equivalentes significa que R minúscula genera la misma superficie que R mayúscula, pero con otras variables. Entonces, este teorema dice que f diferencial s igual a la integral de f de r por la derivada parcial de r con respecto de u con respecto de b, que sería el producto módulo del producto vectorial fundamental por diferencial u por diferencial b. Todo esto es una integral de superficie. Va a ser equivalente a la integral generada con r mayúscula, haciendo este cambio de variable.
En esta parte aplicamos R en la nueva región que sería R mayúscula, representada por la letra G mayúscula S de T. Aquí está el mismo producto vectorial fundamental y acá multiplicamos por el jacobiano, que sería la parte donde se hace el cambio de variable. Esto es para cambiar la variable de u, b, por ejemplo, a s, t. Entonces tengo que hacer la evaluación de f de r en g de s, t. El producto vectorial fundamental permanece igual y multiplico por el jacobiano, en este caso de u, b a s, t. Si r de t, si s es una función representada, es una superficie representada con r minúscula de t, una superficie paramétrica, el producto vectorial fundamental n, que es la derivada parcial de r con respecto de u por la derivada de r con respecto de b, es normal a s en cada punto regular de la superficie. En cada punto existen dos normales. Uno, el que sería para la superficie que apunta hacia la superficie externa o exterior a la superficie, N1, y el otro, el negativo, que apuntaría hacia el interior de la superficie. Sería N2 igual a N1 negativo. Si solamente cambia el signo de la normal, entonces la integral también cambia de signo. Si yo tengo dos formas de representar una superficie, uno con normal externa y otra con normal interna, entonces las integrales de superficie van a ser iguales salvo el signo. Entonces es importante analizar el signo para definir si va a ser positivo o negativo esta integral. Después tenemos otra notación. Esto generalmente nosotros no utilizamos demasiado, este tipo de notación. Otras notaciones para la integral de línea, de superficie. Esto sería el desarrollo del producto vectorial fundamental y por eso queda de esta forma. No se utiliza demasiado también. Nosotros vamos a utilizar principalmente esta notación. Como resumen tenemos la representación paramétrica vectorial de una superficie en función de dos variables en un dominio plano, y tenemos una región limitada en un dominio plano que llamamos T, representamos con la letra T, tiene como imagen a través de estas funciones, x igual a x de u, b, y igual a y de u, b y z igual a z de u, b, tiene como imagen una superficie tridimensional representada ya en el espacio. El producto vectorial fundamental es normal a esa superficie y el diferencial superficie es igual al módulo de ese producto vectorial fundamental. ¿Qué era el producto vectorial fundamental? Es el producto de la derivada parcial de r con respecto de u por la derivada parcial de r con respecto de b, donde u y b son los parámetros de la superficie. Recordar que la función que representa la superficie es una función de dos parámetros, u y b. Entonces la derivada parcial de r con respecto de u por la derivada parcial de r con respecto de b es lo que se llama producto vectorial fundamental. Y caso particular para función explícita, tenemos este desarrollo. Entonces el diferencial superficie es la raíz cuadrada de 1 más la derivada de z con respecto de x al cuadrado más la derivada de y con respecto de z con respecto de y al cuadrado diferencial x por diferencial y.
El vector normal, como dijimos, puede ser calculado de esta forma, como el producto vectorial fundamental. Y si quiero que sea unitario, divido entre el módulo de ese producto vectorial fundamental. También es válido calcular mediante el gradiente. En algunos casos es más útil o más práctico hacer este cálculo mediante el gradiente y después evaluarlo en la función de u, b. Es otro método también aplicable. Los tipos de integrales de superficie que pueden existir es cuando integro una función escalar de variable vectorial o campo escalar. Entonces la integral de un campo escalar a través de una superficie me va a dar un resultado escalar. Y el diferencial superficie es igual al módulo del producto vectorial fundamental multiplicado por diferencial u por diferencial v, donde la función se debe estudiar, representar en u, b. Esa parte se llama parametrizar la función. Cuando la integral se efectúa sobre un vector diferencial superficie, entonces el resultado de esta función va a ser un vector también, porque estoy integrando una función vectorial y el diferencial es escalar. El resultado va a ser un vector. En este caso voy a desarrollar como tres integrales. En el caso que la función tenga tres componentes, hago tres integrales y me queda los vectores o los versores me quedan de igual manera, por lo tanto el resultado es un vector. Y otra integral que se llama integral de flujo, que es la integral de f por n diferencial s. En este caso hacemos la integral de f de u, b, que es la función parametrizada, multiplicado por la normal, que puede ser calculada por este método, como producto vectorial fundamental, o como gradiente, y tomo el módulo, y después multiplico por el diferencial superficie. Cuando el flujo se hace sobre una superficie cerrada, tiene esta representación, un círculo, el símbolo de la integral. Y el desarrollo es equivalente al anterior, la integral de superficie a través de la región S. En u, b se integra la región T, que sería la región plana o del plano de u, b, que genera la región de la superficie S. La representación paramétrica vectorial de la superficie X es una función de u, b, y es una función de u, b, y z es una función z de u, b. Y aquí es importante, ¿verdad?, recordar que el dominio de la región T está en el plano u, b, y es lo que genera la superficie tridimensional que se señaliza generalmente con la letra S. El diferencial superficie es el módulo del producto vectorial fundamental, multiplicado por los diferenciales de los parámetros. Y después tenemos ya los ejercicios para desarrollar. ¿Alguna consulta hasta ahí para poder pasar al desarrollo ya de los ejercicios? ¿En alguna consulta hasta ahí? De mi parte no hay. Gracias.